Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Maasine Meraveti Cenctorun. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el agitado universo de las telenovelas turcas, pocas series han conseguido captar la atención del público internacional como Esaret. Esta producción dramática ha sabido combinar con maestría los ingredientes clásicos del melodrama: amor prohibido, traición, lucha por el poder y secretos del pasado, con un elenco carismático que ha llevado la historia a niveles de autenticidad emocional pocas veces vistos en el género. Sin embargo, lo que acaba de suceder en el reciente avance del próximo episodio ha desatado una ola de especulación y sorpresa, una escena inesperada, una reacción genuina y una conexión emocional entre dos actores que, al parecer, traspasa la pantalla. La pareja protagonista, interpretada por Maasine Meraveti Cenctorun, ya había generado interés por su evidente química frente a las cámaras. No obstante, lo que parecía una actuación impecable podría estar revelando algo más profundo. En el tráiler recién lanzado del capítulo que está por venir, se puede ver a Maasine llorando de forma desgarradora mientras comparte un momento íntimo y emotivo con el personaje de Cenk. A primera vista, se trataría simplemente de una poderosa escena dramática, de esas que conmueven hasta al espectador más frío. Pero las cosas no son tan simples como parecen. Una escena que no estaba en el guión. Fuentes internas del equipo de producción han confirmado que la emotiva reacción de Maasine no fue planeada. La escena, que se suponía sería una conversación cargada de tensión romántica, terminó convirtiéndose en un momento de vulnerabilidad real. Las lágrimas de la actriz no formaban parte del guión, y su llanto no fue una actuación, sino una expresión auténtica. Los rumores apuntan a que fue tal la intensidad del momento compartido con Cenctorun que Maasine no pudo contenerse y dejó fluir sus emociones ante las cámaras. El director, lejos de interrumpir la grabación, permitió que la escena continuara. Según declaraciones extraoficiales, tras revisar el material grabado, el equipo quedó tan impactado por la potencia emocional del momento que decidieron mantenerlo en la edición final del episodio. Fue algo mágico, imposible de replicar, dijo una persona cercana a la producción. No podíamos desperdiciar esa verdad en pantalla. Lágrimas de tristeza o de felicidad. La gran incógnita que rodea este momento es la causa real del llanto de Maasine. ¿Fue una tristeza profunda relacionada con el contexto emocional del personaje? ¿O acaso se trata de una expresión de alegría, de liberación, de conexión humana auténtica con su compañero de escena? En redes sociales, los fans no tardaron en dividirse en teorías. Algunos apuntan a que Maasine, en ese instante, se sintió completamente identificada con su personaje, atravesada por el dolor y el amor imposible que representa. Otros, sin embargo, creen que las lágrimas fueron consecuencia directa del vínculo emocional con Cenctorun, que estaría alcanzando un nivel mucho más íntimo fuera de cámaras. Lo cierto es que la escena ha dejado una marca imborrable. Los seguidores de la serie han convertido el fragmento en viral, y hashtags como #Maasine llora de verdad y #Cenki Maasine romancereal han arrasado en plataformas como Twitter y TikTok. La intensidad con la que Maasine abraza y mira a Cenk ha sido descrita como demasiado real para ser actuación. Una relación más allá de la ficción. Desde hace meses, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Maasine Meraveti Cenctorun han circulado con fuerza en los círculos de fanáticos. La complicidad que demuestran en cada escena, la forma en que se miran durante entrevistas, los pequeños gestos compartidos en redes sociales, todo ha alimentado la teoría de que entre ambos actores hay algo más que profesionalismo. Y esta escena no ha hecho más que avivar esas sospechas. Incluso varios medios turcos ya se han hecho eco de estas especulaciones, y algunos paparazzis han afirmado haber visto a los actores compartiendo momentos de gran cercanía fuera del set de grabación. Aunque ninguno de los dos ha confirmado o desmentido oficialmente estas versiones, sus silencios han sido interpretados como una afirmación tácita. La falta de desmentidos suele hablar más que 1000 palabras. Una escena romántica que lo cambia todo. En el mismo tráiler donde Maasine llora, se puede observar que el contexto de la escena es particularmente íntimo.
Los personajes de ambos se encuentran en un ambiente cerrado, con poca luz, hablando en susurros, y en un momento determinado, Zenka acaricia con ternura el rostro de Maasine. Es entonces cuando ella rompe en llanto y apoya su cabeza en su pecho. Todo parece tan natural, tan auténtico, que por momentos el espectador se olvida de que está viendo ficción. Ese es, sin duda, uno de los momentos más intensos de toda la serie hasta ahora. Y aquí entra la gran pregunta: ¿estamos presenciando el nacimiento de un nuevo ícono romántico en la televisión turca? ¿Se convertirá esta pareja en una de esas duplas que quedan en la memoria colectiva del público durante décadas? El dilema de la frontera entre lo real y lo ficticio. El caso de Maasine y Cenk pone sobre la mesa una cuestión que desde siempre ha fascinado a los espectadores: ¿cuándo deja de ser actuación y comienza a ser verdad? Las historias de parejas que comenzaron como CEO protagonistas y terminaron siendo pareja en la vida real no son nuevas en el mundo del espectáculo. De hecho, muchas de las relaciones más recordadas en la historia del cine y la televisión han tenido su origen en la ficción. Pero lo que hace especial a esta historia es la naturalidad con la que se ha desarrollado. Maasine no parece estar buscando cámaras ni portadas. No hay declaraciones grandilocuentes ni gestos teatrales. Si realmente está enamorada, lo está viviendo con una delicadeza que contrasta con el espectáculo constante al que nos tiene acostumbrado el mundo del entretenimiento. ¿Cómo reaccionará el público? A medida que se acerque el estreno del nuevo episodio, la expectativa no hará más que crecer. La escena ya ha sido vista por millones en su versión reducida del tráiler, pero el capítulo completo promete revelar mucho más. ¿Qué se dicen exactamente los personajes? ¿Cómo evoluciona ese momento? Hay un beso. Una confesión. Además, no podemos obviar la posibilidad de que la emisión de esta escena provoque una reacción en cadena. Si la relación entre Maasine y Cenk es real y esta escena fue una especie de catarsis emocional, es muy probable que ambos se enfrenten a un aluvión de atención mediática. ¿Están preparados para ello? ¿La producción se pronuncia, o no? Hasta el momento, ni la cadena que emite Esaret ni los productores han hecho comentarios oficiales sobre la escena ni sobre los rumores de relación. Esta postura de silencio estratégico parece buscar mantener la intriga, capitalizando el revuelo generado para atraer más audiencia al próximo episodio. Una táctica común, pero efectiva. Sin embargo, también hay quienes critican esta actitud, acusando a la producción de explotar emocionalmente a sus actores con fines comerciales. ¿Fue ético mantener en pantalla una escena donde una actriz llora de verdad, aunque no estuviera en el guión? ¿Hasta qué punto la autenticidad justifica el espectáculo? Conclusión: una historia que aún no ha terminado. Lo cierto es que, sea cual sea la verdad detrás de las lágrimas de Maasine, la escena ha dejado una huella. No solo ha elevado el nivel emocional de la serie, sino que ha abierto una ventana hacia la intimidad de dos actores que, aparentemente, se encuentran viviendo una historia paralela a la de sus personajes. En los próximos días, todos los ojos estarán puestos en el capítulo completo y, por supuesto, en cualquier gesto, palabra o publicación que Maasine o Cenk hagan fuera de pantalla. Porque ahora, más que nunca, la línea entre realidad y ficción parece haberse difuminado por completo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.